Hoy tenemos 18 años de casados y 8 años de un matrimonio restaurado. Pero para llegar aquí tuvimos que tocar fondo, literalmente. Nos casamos en 2007 y 3 meses después nació nuestra primera hija en 2008, marzo de 2008. Y en ese mismo año, con nuestra niña, con pocos meses, empezaron los desafíos, los conflictos y las dificultades. En 10 años logramos lo que se suponía que debíamos lograr. Casa propia, empleo estable, un hogar establecido, 2 niñas hermosas. Asistíamos a la iglesia, servíamos en varios ministerios y sabíamos de la Biblia. Pero yo no sabía ser esposo. Y yo no sabía ser esposa. Y nuestras hijas iban creciendo sin darse cuenta que su casa se iba desmoronando en pedazos. Yo no tengo recuerdos de mis papás peleando, pero sí de sentir que algo no estaba bien. Por lo menos, muchas veces lo único que podíamos ver nosotras era cómo se encerraban en un cuarto y nosotros quedamos como... Y quedábamos en un estado medio extraño, porque cuando salían el ambiente se sentía tenso, pero no entendíamos qué pasaba. Nosotros veíamos a mis papás ser felices de la puerta para afuera, ser amables con las personas de la iglesia, servir a Dios, pero no sabíamos lo que estaba pasando realmente y éramos inocentes de lo que sucedía detrás. Y ellas tienen razón. Estábamos ocupados, involucrados en la iglesia, ministerios, diferentes responsabilidades. Sin embargo, a puertas cerradas, intentamos separarnos no una, sino 2 veces. Fueron 2 intentos de divorcio que frenamos, sin embargo, lo seguíamos haciendo con nuestras fuerzas. Seguíamos reincidiendo en los mismos errores. Seguíamos asistiendo a la iglesia, seguíamos trabajando en los ministerios, seguíamos leyendo Biblia, hablando de obediencia, de lo que se debe y lo que no se debe hacer, pero no estábamos tomados de la mano de Dios realmente. Hasta que literalmente llegó ese fondo, año 2017. Creo que fue lo más difícil que nos tocó hacer, sentarnos con nuestras 2 hijas de 9 y 7 años y decirle la verdad, que se rompió, que nos íbamos a separar. Yo tenía 9 años cuando nos dijeron que se iban a separar. Me acuerdo que yo sentí que era mi culpa y les pedí perdón y mi papá me dijo que no era culpa de ninguna de nosotras, pero es que en realidad no entendía, entonces mi reacción fue pedir disculpas. Ellos me explicaron que era por cosas que nosotras no podíamos resolver y que se iban a separar, pero yo no entendía por qué. Yo en ese momento solamente tenía 7 años, de lo que me acuerdo es poco, pero lo que sí sé es que mi papá ya no estaba, mi mamá no estaba bien y la que estuvo en ese momento para mí fue Camila. Estuvo pendiente de mí, me llevaba a clases, me peinaba, me cuidaba, me hacía la comida. Todo lo hacía Camila. Ese fue a más de 5 horas de distancia. Quedamos nosotras 3 solas y con Hadassah de meses. Realmente no fue fácil salir de la casa, literalmente en cero, volver a empezar en un sitio que no conocía. Nunca había venido a Punto Fijo y me tocaba dejar prácticamente toda mi familia atrás. Más allá de dejarla atrás, no saber qué iba a pasar, no saber qué podía pasar con mis hijas, qué iba a pasar conmigo, porque ni siquiera sabía ciencia cierta si la partida iba a servir de algo. Había muchas cosas. Simplemente lo que sabía era que estaba dejando lo único que para mí era importante y valioso y en lo que le había dedicado 10 años. Pero al final la realidad fue que no es un tema de culpas ni de señalar a nadie, sino que los 2 estábamos rotos. Los 2 venimos de familias rotas y tratamos de crear o construir una familia que funcionaba sin ni siquiera saber cómo era. En medio de ese abismo, en medio de esas 5 horas de distancia el uno del otro, en medio de verme sola sin Héctor, con las niñas únicamente, con Hadassah bebé, enfrentándome a un mundo real donde ya no estaba mi respaldo, empieza Dios a trabajar conmigo de una forma que solamente Él puede hacer. Me había alejado de la iglesia y en medio de una conversación me invitaron a una iglesia, a una actividad de mujeres. Hicieron una actividad donde debíamos escribir en un papel a las personas más importantes de nuestras vidas y en medio de esa actividad Dios me hizo ver muchísimas cosas que yo realmente no había visto, solamente Dios y Héctor sabían y en ese momento al Señor le plació mostrarme. No fue fácil porque fue un verdadero acercamiento, un tú a tú del Señor conmigo. Para mí la distancia fue bastante complicada. Literalmente creo que fueron como 4 meses viviendo en la casa de mi jefe, en una casa extraña, en un lugar extraño, tratando de ocuparme apenas abría los ojos hasta cuando ya no podía más. Luego, por circunstancias, me facilitaron una casa cuido, no conocía nada. Literalmente fueron semanas de tratar de llegar lo más tarde posible y caer muerto de cansancio para no pensar. Mi teléfono se dañó, no tenía cómo llamar a mis hijas, no tenía cómo comunicarme con la casa. Pasaron muchísimas cosas. Hasta que en un punto, entre lágrimas, el no saber, el no sentirme
cómodo porque no era mi casa, no estaba en lo mío. Yo estaba acostumbrado a que a las 5 de la tarde, siempre que llegaba a la casa, salían las niñas a recibirme. Y aquí no tenía nadie, completamente extraño. Y el Señor empezó a inquietarme a que saliera, que viera qué tenía alrededor. Y realmente, bueno, me tocó asumir que no podía seguir llorando, que tenía que resolver, que en algún momento mis hijas me iban a necesitar y yo debía estar. En medio de todo, pues empecé, salí, conocí el sector, estaba en San Rafael, aquí en San Punto Fijo. Resulta que en esas vueltas, conociendo un poco de dónde estaba, en la esquina de la parte de atrás de la casa había una iglesia y de allí fue como un reinicio en Punto Fijo. Esta vez yo solo con el Señor, yo solo desde lo que yo creía, desde lo que yo consideraba que podía hacer y con la esperanza de que algo iba a pasar. No sabía cuándo, pero sí sabía que el Señor lo podía hacer y realmente eso era lo que esperaba. Creo que lo llamé mi milagro y creo que el Señor ha sido bueno con nosotros. Y un día mi mamá nos trajo de vacaciones a donde estaba mi papá. Y aquí seguimos de vacaciones. Al principio fue raro porque era un lugar extraño, porque no conocíamos la casa, era prestada, no conocíamos a nadie. Poco a poco todo fue mejorando. Y la excusa que utilizó el Señor para volver a reunirnos con mi papá fue que el 28 de julio del 2018 mi hermana menor cumplía su primer año y vinimos para acá a Punto Fijo de vacaciones. Nos quedamos una semana entera de vacaciones, que luego se convirtió en 8 años de vacaciones. Y aquí seguimos de vacaciones. Y miren, llegó cumpliendo un añito y ya tiene 8. Eso fue hace 8 años, en 2018, y el Señor transformó y restauró nuestra familia. Y aquí tenemos otra prueba, nuestro Santi, que también se suma a la familia, ya tiene 2 años. Y es una prueba viviente de que cuando Dios restaura, no remienda, lo hace todo nuevo.